Sentir es el secreto. Audiolibro completo en español. Escrito por Neville Goddard. Prólogo. Este libro se ocupa del arte de realizar tu deseo. Te muestra el mecanismo utilizado en la producción del mundo visible. Es un libro de poca extensión, pero no ligero. Hay un tesoro en él, un camino claramente definido para la realización de tus sueños. Si fuera posible llevar la convicción a otro, por medio de argumentos razonados e instancias detalladas, este libro sería más voluminoso. Sin embargo, rara vez es posible hacerlo por medio de declaraciones o argumentos escritos, ya que al juicio suspendido siempre le parece plausible decir que el autor fue deshonesto o se engañó, y que, por lo tanto, su evidencia estuvo viciada. En consecuencia, he omitido a propósito todos los argumentos y testimonios, y simplemente desafío al escucha de mente abierta a que practique la ley de la conciencia tal como se revela en este libro. El éxito personal resultará mucho más convincente que todos los libros que puedan escribirse sobre el tema. Neville. Capítulo 1. La ley y su funcionamiento. El mundo, y todo lo que hay en él, es la conciencia condicionada del hombre en sentido objetivo. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Así que debemos dirigirnos a la conciencia si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de funcionamiento de esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida. Con un buen conocimiento de esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única realidad, no en sentido figurado, sino real. Esta realidad puede ser comparada, en aras de la claridad, con una corriente que se divide en dos partes, la consciente y la subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia, es necesario comprender la relación entre el consciente y el subconsciente. El consciente es personal y selectivo. El subconsciente es impersonal y no selectivo. El consciente es el reino del efecto. El subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son las divisiones masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino, el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas, las imprime en el subconsciente, mientras que el otro recibe las ideas dándoles forma y expresión. Por esta ley, concebir primero una idea y luego imprimirla concebida en el subconsciente, ya que todas las cosas evolucionan a partir de la conciencia, y sin esta secuencia, no hay nada hecho que se pueda hacer. El consciente impresiona al subconsciente, mientras que el subconsciente expresa todo lo que se le imprime. El subconsciente no origina ideas, sino que acepta como verdaderas las que la mente consciente siente como tales. Y, de una manera que solo ella conoce, objetiva las ideas aceptadas. Por lo tanto, a través de su poder de imaginar y sentir, y su libertad para elegir la idea que va a entretener, el hombre tiene el control sobre la creación. El control del subconsciente se logra a través del control de sus ideas y sentimientos. El mecanismo de la creación está oculto en lo más profundo del subconsciente, el aspecto femenino o vientre de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Completa un sentimiento como un hecho que existe en sí mismo
y sobre este supuesto procede a darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea, y su ciclo sigue su curso como un sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas se imprimen en el subconsciente a través de los sentimientos. Ninguna idea puede grabarse en el subconsciente hasta que se siente, pero una vez sentida, ya sea buena, mala o indiferente, debe expresarse. El sentimiento es el único medio por el que se transmiten las ideas al subconsciente. Por lo tanto, el hombre que no controla sus sentimientos puede fácilmente impresionar al subconsciente con estados indeseables. Por control de los sentimientos, no se entiende la restricción o la supresión de los mismos, sino más bien la disciplina de uno mismo para imaginar y entretener solo aquellos sentimientos que contribuyan a su felicidad. El control de tus sentimientos es muy importante para una vida plena y feliz. Nunca albergues un sentimiento indeseable, ni pienses con simpatía en el mal de ninguna forma. No te detengas en la imperfección de ti mismo o de los demás. Hacerlo es impresionar al subconsciente con estas limitaciones. Lo que no quieres que te hagan, no sientas que te lo hacen a ti o a otro. Esta es toda la ley de una vida plena y feliz. Todo lo demás son comentarios. Cada sentimiento produce una impresión subconsciente, y a menos que sea contrarrestado por un sentimiento más poderoso de naturaleza opuesta, debe ser expresado. El dominante de dos sentimientos es el que se expresa. Estoy sano es un sentimiento más fuerte que estaré sano. Sentir que estaré es confesar que no lo estoy. Soy es más fuerte que no lo estoy. Lo que sientes que eres siempre domina lo que sientes que te gustaría ser. Por lo tanto, para ser realizado, el deseo debe ser sentido como un estado que es, en lugar de un estado que no es. La sensación precede a la manifestación y es la base sobre la que descansa toda manifestación. Ten cuidado con tus estados de ánimo y tus sentimientos, porque hay una conexión ininterrumpida entre tus sentimientos y tu mundo visible. Tu cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas inconfundibles de tus emociones predominantes. Los trastornos emocionales, especialmente las emociones reprimidas, son la causa de todas las enfermedades. Sentirse intensamente por un mal sin expresar ese sentimiento es el comienzo de la enfermedad, el malestar, tanto en el cuerpo como en el entorno. No entretengas el sentimiento de arrepentimiento o de fracaso, pues la frustración o el desapego a tu objetivo se traducen en enfermedad. Piensa solo con sentimiento en el estado que deseas realizar. Sentir la realidad del estado buscado y actuar según esa convicción es el camino de todos los milagros aparentes. Todos los cambios de expresión se producen a través de un cambio de sentimiento. Un cambio de sentimiento es un cambio de destino, porque toda creación ocurre en el dominio subconsciente. Lo que debes adquirir, entonces, es un control exclusivo del funcionamiento del subconsciente, es decir, el control de tus ideas y sentimientos. La casualidad o el accidente no son responsables de las cosas que te ocurren, ni el destino predestinado es el autor de tu fortuna o desgracia. Tus impresiones subconscientes determinan las condiciones de tu mundo. El subconsciente no es selectivo, es impersonal y no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11. El subconsciente
no se preocupa por la verdad o la falsedad de tus sentimientos, ya que siempre acepta como verdadero lo que tú sientes como real. El sentimiento es el asentimiento del subconsciente a la verdad de lo que se aclara como tal. Debido a esta cualidad del subconsciente, no hay nada imposible para el hombre. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y sentir como verdadero, el subconsciente puede y debe objetivarlo. Sus sentimientos crean el patrón a partir del cual se forma su mundo. Y un cambio de sentimientos es un cambio de patrón. El subconsciente nunca deja de expresar lo que se ha impreso en él. En el momento en que recibe una impresión, comienza a elaborar las formas de tu expresión. Acepta el sentimiento impreso en él, tu sentimiento, como un hecho que existe dentro de sí mismo, e inmediatamente pone a producir en el mundo exterior u objetivo la enseñanza exacta de ese sentimiento. El subconsciente nunca altera las creencias aceptadas por el hombre, sino que las supera hasta el último detalle, sean o no beneficiosas. Para impresionar al subconsciente con el estado deseable, debes asumir el sentimiento que sería tuyo si ya hubieras realizado tu deseo. Al definir tu objetivo, debes preocuparte únicamente por el objetivo en sí. La forma de expresión o las dificultades que conlleva no deben ser consideradas por ti. Pensar con sentimiento en cualquier estado lo imprime en el subconsciente. Por lo tanto, si te detienes en las dificultades, las barreras o el retraso, el subconsciente por su propia naturaleza no selectiva, acepta el sentimiento de las dificultades y los obstáculos como su petición, y procede a producirlos en tu mundo exterior. El subconsciente es la matriz de la creación. Es el que recibe la idea en sí misma a través de los sentimientos del hombre. Nunca cambia la idea recibida, pero siempre le da forma. Por lo tanto, el subconsciente plasma la idea a imagen y semejanza del sentimiento recibido. Sentir un estado como irremediable o imposible es impresionar al subconsciente con la idea de fracaso. Aunque el subconsciente sirva fielmente al hombre, no debe inferirse que la relación es la de un siervo con un amo, como se concibía antiguamente. Los antiguos profetas lo llamaban esclavo y servidor del hombre. San Pablo la personificó como mujer y dijo: la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Efesios 5:24. También, 1 de Corintios 14:34. Efesios 5:22. Colosenses 3:18. Primera de Pedro 3:1. El subconsciente sí sirve al hombre y da forma fiel a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene una clara aversión a la compulsión y responde a la persuasión más que a la orden. En consecuencia, se asemeja más a la esposa amada que al siervo. El marido es cabeza de la mujer. Efesios 5:23. Puede no ser cierto para el hombre y la mujer en su relación terrenal, pero sí lo es para el consciente y el subconsciente, o los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al que se refería Pablo cuando escribió: este es un gran misterio. 5:32. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. 5:28. Y los dos eran una sola carne. 5:31. Es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una e indivisa, pero para la creación parece estar dividida en dos. El aspecto consciente, es decir, objetivo o masculino,
es realmente la cabeza y domina el aspecto subconsciente, que es subjetivo o femenino. Sin embargo, este liderazgo no es el del tirano, sino el del amante. Por lo tanto, al asumir el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu objetivo, el subconsciente es movido a construir la semejanza exacta de tu suposición. Tus deseos no son aceptados subconscientemente hasta que asumes el sentimiento de su realidad, pues solo a través del sentimiento se acepta subconscientemente una idea y solo se expresa a través de esta aceptación subconsciente. Es más fácil atribuir tus sentimientos a los acontecimientos del mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tus sentimientos. Sin embargo, es eternamente cierto que el exterior refleja el interior. Como adentro, afuera. Como arriba, como abajo. Como abajo, como arriba. Como adentro, como afuera. Como afuera, como adentro. Correspondencia. El segundo de los 7 principios de Hermes Trismegisto. El hombre no puede recibir nada si no se le da del cielo. Juan 3:27. Y el reino de los cielos está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Nada viene de fuera. Todo viene del interior del subconsciente. Es imposible que veas otra cosa que el contenido de tu conciencia. Tu mundo, en todos sus detalles, es tu conciencia siendo objetiva. Los estados objetivos son testigos de las impresiones subconscientes. Un cambio de impresión resulta en un cambio de expresión. El subconsciente acepta como verdadero lo que tú sientes como verdadero. Y como la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente, tú, por tu sentimiento, determinas la creación. Ya eres lo que quieres ser, y tu negativa a creerlo es la única razón por la que no lo ves. Busca en el exterior lo que no sientes que eres es buscar en vano. Porque nunca encontramos lo que queremos, solo encontramos lo que somos. En resumen, expresas y tienes solo aquello que eres consciente de ser o poseer. Al que lo tiene, se le da. Mateo 13:12, 25:29. Marcos 4:25. Lucas 8:18 y 19:26. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es el camino para la realización de tu deseo. El dominio del autocontrol de tus pensamientos y sentimientos es tu mayor logro. Sin embargo, hasta que se alcance el perfecto autocontrol, de modo que, a pesar de las apariencias, sientas todo, utiliza el sueño y la oración para ayudarte a realizar tus estados deseados. Son las 2 puertas de entrada al subconsciente. Capítulo 2. El sueño. El sueño, la vida que ocupa 1/3 de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Así pues, lo que nos ocupa ahora es el sueño. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra se miden por el grado de atención que prestamos al sueño. Nuestra comprensión y deleite en lo que el sueño tiene que conceder nos hará, noche tras noche, salir hacia él como si estuviéramos cumpliendo una cita con un amante. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el sueño sobre la cama, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33. En el sueño y en la oración,
Un estado parecido al sueño, cuando el hombre entra en el subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En ellos, el consciente y el subconsciente se unen creativamente. El macho y la hembra se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en que la mente masculina o consciente se aleja del mundo de los sentidos para buscar a su amante o subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo, que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene ningún deseo de cambiar el estado consciente de vigilia, sino que lo ama tal como es y reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y eventos de tu vida son tus hijos formados a partir de los moldes de tus impresiones subconscientes en el sueño. Están hechos a imagen y semejanza de tu sentimiento más íntimo, para que te revelen a ti mismo. Como en el cielo, así en la tierra. Mateo 6:10. Lucas 11:2. Como en el subconsciente, así en la tierra. Lo que tengas en la conciencia al irte a dormir es la medida de tu expresión en los 2/3 de tu vida en la tierra cuando estés despierto. Nada te impide realizar tu objetivo, salvo el no sentir que ya eres lo que deseas ser, o que ya estás en posesión de la cosa buscada. Tu subconsciente da forma a tus deseos solo cuando sientes que tu deseo se ha cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Como todas las cosas vienen del interior de uno mismo, y la concepción que uno tiene de sí mismo determina lo que viene, siempre hay que sentir el deseo cumplido antes de caer en el sueño. Nunca sacas de lo profundo de ti mismo lo que quieres. Siempre sacas lo que eres. Y eres lo que sientes que eres, así como lo que sientes que es verdad en los demás. Para ser realizado, entonces, el deseo debe resolverse en la sensación de ser o tener o presenciar el buen estado buscado. Esto se consigue asumiendo el sentimiento del deseo realizado. El sentimiento que surge en respuesta a la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo se realizara?, es el sentimiento que debe monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas en el sueño. Debes estar en la conciencia de ser o tener lo que quieres ser o tener antes de caer en el sueño. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por su último concepto de sí mismo al despertar. Se deduce, por lo tanto, que siempre debes asumir el sentimiento de realización y satisfacción antes de retirarse en el sueño. Vengan ante mí con canto y acción de gracias. Salmo 95:2. Entren en sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Salmo 104. Tu estado de ánimo antes de dormir define tu estado de conciencia al entrar en la presencia de tu amante eterno, el subconsciente. Ella te ve exactamente tal cual te sientes a ti mismo. Si, mientras te preparas para dormir, asumes y mantienes la conciencia del éxito al sentir, soy exitoso, debes ser exitoso. Acuéstate boca arriba con la cabeza a la altura de tu cuerpo. Siéntete como si estuvieras en posesión de tu deseo y relájate tranquilamente en la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormece ni duerme. Salmo 121:4. Sin embargo, Él da sueño a su amado. Salmo 127:2. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta a través de la cual la mente consciente y despierta
pasa a unirse creativamente con el subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con su concepción de sí mismo. ¿Qué descripción más bella de este romance del consciente y el subconsciente que la que se cuenta en Cantar de los Cantares? De noche, en mi lecho, busqué al que ama mi alma. Cantares 3:1. Encontré al que ama mi alma, lo retuve y no lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la cámara de la que me concibió. 3:4. Preparándote para dormir, te sientes en el estado del deseo realizado, y luego te relajas en la inconsciencia. Tu deseo realizado es aquel que buscas. Por la noche, en tu cama, buscas el sentimiento del deseo realizado para llevarlo contigo a la cámara de la que te concibió, al sueño o al subconsciente que te dio forma, para que este deseo también se exprese. Esta es la manera de descubrir y conducir tus deseos en el subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y déjate caer tranquilamente en el sueño. Noche tras noche, debes asumir la sensación de ser, tener y presenciar aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca te vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia del fracaso. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres, y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente encarna fielmente tu creencia. Así como sientes, así la impresionas. Y ella, la amante perfecta, da forma a estas impresiones y las exterioriza como hijos de su amado. Eres toda bella, amor mío. No hay mancha en ti. Cantar de los Cantares 4:7. Es la actitud que hay que adoptar antes de dormirse. No prestes atención a las apariencias y siente que las cosas son como quieres que sean. ¿Por qué? Llama a las cosas que no se ven como si se vieran, y lo que no se ve se hace visible. Romanos 4:17. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a la existencia de condiciones que reflejarán la satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de que eres seguirá a la conciencia de que eres, no la precederá. Eres un soñador eterno que tiene sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado, sabiendo que nada es imposible para la conciencia. Empieza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Todo lo que la mente del hombre puede imaginar, el hombre puede realizarlo. Los estados objetivos, que son visibles, fueron primero estados subjetivos, es decir, invisibles. Y tú los llamaste visibles asumiendo el sentimiento de su realidad. El proceso creativo consiste primero en imaginar y luego en creer el estado imaginado. Imagina siempre y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que tú cambies tu concepción de él. Como es adentro, es afuera. Las naciones, al igual que las personas, solo son lo que tú crees que son. No importa cuál sea el problema, no importa dónde esté, no importa a quién concierna, no tienes a nadie para cambiar sino a ti mismo, y no tienes ni oponente ni ayudante para lograr el cambio dentro de ti. No tienes nada que hacer sino convencerte de la verdad de lo que deseas ver manifestado.
En cuanto consigues convencerte de la realidad del estado que buscas, los resultados se suceden para confirmar tu creencia fija. Nunca sugieres a otro el estado que deseas que exprese. En cambio, te convences de que ya no es lo que deseas que sea. La realización de tu deseo se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fracasar si no te convences de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia se confirma con un cambio de expresión. Cada noche, cuando te acuestas a dormir, te sientes satisfecho e impecable, porque tu amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepción de él, concepción definida por tu sentimiento. Las 2/3 partes de tu vida terrenal en vigilia corroboran o dan testimonio de tus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Elige hoy a quién servirá. Josué 24:15. Es tu libertad para elegir el tipo de estado de ánimo que asumes. Pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente solo recibe impresiones a través de los sentimientos del hombre, y de una manera que solo él conoce, da a estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que le hacen actuar. Se cree libre porque ha olvidado el vínculo entre él y el hecho. El hombre despierto está obligado a expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado se impresionó imprudentemente, entonces que comience a cambiar su pensamiento y sentimiento, pues solo al hacerlo cambiará su mundo. No pierda ni un momento en lamentarse, pues pensar con sentimiento en los errores del pasado es volverse a infectar. Deja que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8:22. Lucas 9:60. Aléjate de las apariencias y asume el sentimiento que te correspondería si ya fueras el que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. El papel que desempeñas en el escenario del mundo está determinado por tu concepción de ti mismo. Al sentir tu deseo cumplido y relajarte tranquilamente en el sueño, te pones en un papel de estrella que se representará mañana en la tierra, y, mientras duermes, te ensayan e instruyen en tu papel. La aceptación del fin hace que automáticamente se busquen los medios para realizarlo. No te equivoques en esto. Si, mientras te preparas para dormir, no te sientes conscientemente en el estado del deseo respondido, entonces llevarás contigo a la cámara de quien te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia. Y, mientras duermes, serás instruido en la forma en que se expresarán mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta de que cada acción y acontecimiento del día está predeterminado por el concepto que tienes de ti mismo cuando te has dormido. Tu única libertad, entonces, es tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo te sientes y reaccionas al drama del día. Pero el drama, las acciones, los eventos y las circunstancias del día ya han sido determinados. A menos que defina consciente y liberadamente la actitud mental con la que se va a dormir, inconscientemente se va a dormir en la actitud mental compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción produce una impresión subconsciente,
y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Usa tu derecho divino sabiamente. A través de tu capacidad de pensar y sentir, tienes dominio sobre toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín. Pero, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. La concepción que tienes de ti mismo cuando te duermes es la semilla que dejas caer en la tierra del subconsciente. El hecho de dormirte sintiéndote satisfecho y feliz hace que aparezcan en tu mundo condiciones y acontecimientos que confirman estas actitudes mentales. El sueño es la puerta del cielo. Lo que tomas como un sentimiento, lo sacas como una condición, acción u objeto en el espacio. Así que duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Capítulo 3. La oración. La oración, como el sueño, es también una entrada en el subconsciente. Cuando ores, entra en tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6:6. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo exterior y hace que la mente sea más receptiva a las sugerencias del interior. La mente en la oración se encuentra en un estado de relajación y receptividad similar a la sensación que se alcanza justo antes de dormir. La oración no es tanto lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Todo lo que pidas, cuando ores, cree que lo has recibido y lo tendrás. Marcos 11:24. Una condición requerida es que creas que tus oraciones ya se han realizado. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que te correspondería si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho consumado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para rezar con éxito, entonces, debes ceder al deseo, es decir, sentir el deseo cumplido. El hombre perfectamente disciplinado está siempre en sintonía con el deseo como un hecho consumado. Sabe que la conciencia es la única realidad, que las ideas y los sentimientos son hechos de la conciencia y son tan reales como los objetos en el espacio. Por lo tanto, nunca alberga un sentimiento que no contribuya a su felicidad, pues los sentimientos son las causas de las acciones y las circunstancias de su vida. Por otra parte, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer que le niegan los sentidos y suele aceptar o rechazar únicamente las apariencias de los mismos. Debido a esta tendencia a confiar en la evidencia de los sentidos, es necesario apartarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir lo que ellos niegan. Siempre que te encuentres en el estado de ánimo, me gustaría, pero no puedo, cuanto más te esfuerces, menos podrás ceder al deseo. Nunca atraes lo que quieres, sino que siempre atraes lo que eres consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que se desea. Cuando los sentidos confirman la ausencia de su deseo, todo esfuerzo consciente para contrarrestar esta sugestión es inútil y tiende a intensificarla. La oración es el arte de ceder al deseo, y no de forzarlo. Siempre que tu sentimiento,
entre en conflicto con tu deseo, el sentimiento será el vencedor. El sentimiento dominante se expresa invariablemente. La oración debe ser sin esfuerzo, porque al intentar fijar una actitud mental que es negada por los sentidos, el esfuerzo es fatal. Para ceder con éxito al deseo como un hecho consumado, hay que crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar a la sensación que precede al sueño. En ese estado de relajación, la mente se aparta del mundo objetivo y percibe finalmente la realidad de un estado subjetivo. Es un estado en el que se es consciente y se puede mover o abrir los ojos, pero no se desea hacerlo. Una forma fácil de crear este estado pasivo es relajarse en una silla cómoda o en una cama. Si estás en una cama, colócate boca arriba con la cabeza a la altura del cuerpo. Cierra los ojos e imagina que tienes sueño. Al poco tiempo, te envuelve una sensación de lejanía acompañada de una lasitud general y de la pérdida de todo deseo de moverse. Te sientes en un descanso agradable y confortable, y no estás inclinado a alterar tu posición, aunque en otras circunstancias no estarías nada cómodo. Cuando se alcanza este estado pasivo, imagina que has realizado tu deseo, no como se ha realizado, sino simplemente el deseo cumplido. Imagina en forma de imagen lo que deseas conseguir en la vida. Luego siente que ya lo has conseguido. Los pensamientos producen pequeños movimientos del habla que pueden ser escuchados en el estado pasivo de la oración como pronunciamientos del exterior. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Solo es necesario crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que puedas necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas ningún ayudante que te lo dé. Ya te pertenece. Llama a tus deseos a la realidad imaginando y sintiendo tu deseo cumplido. Al aceptar el fin, te vuelves totalmente indiferente a un posible fracaso, ya que la aceptación del fin quiere los medios para ese fin. Cuando sales del momento de la oración, es como si se te mostrara el final feliz y exitoso de una obra de teatro, aunque no se te mostrará cómo se logró ese final. Sin embargo, al haber presenciado el final, independientemente de cualquier secuencia anticlimática, permaneces tranquilo y seguro de que el fin ha sido perfectamente definido. Capítulo 4. Sentir. No por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Entra en el espíritu del estado deseado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si fueras el que quieres ser. Al captar el sentimiento del estado buscado, te liberas de todo esfuerzo para hacerlo, porque ya es así. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Capta el sentimiento asociado a tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas, y tu deseo se objetivará. La fe es el sentimiento. Según su fe les sea dado. Mateo 9:29. Nunca se atrae lo que se quiere, sino siempre lo que se es. Como el hombre es, así ve. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. Mateo 13:12, 25:29, Marcos 4:25, Lucas 8:18,
y 19:26. Lo que sientes que eres, lo eres, y se te da lo que eres. Así que asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo, y tu deseo debe realizarse. Así creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como un robo. Filipenses 2, 5 y 6. Tú eres lo que crees que eres. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Juan 14:12. Debería ser: el que cree como yo, las obras que yo hago, él también las hará. A Jesús no le pareció extraño hacer las obras de Dios, porque se creía Dios. Yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Es natural hacer las obras de quien se cree ser. Así que vive en el sentimiento de ser el que quieres ser y que serás. Cuando un hombre cree en el valor de los consejos que se le dan y los aplica, establece en su interior la realidad del éxito. Eres un ser cósmico. Esta noche, quiero que pienses en Cristo como un ser cósmico que contiene a todos en su interior. Habiendo muerto por todos, este único ser está en todos y resucitará en cada uno. Solo un ser puede resucitar, porque solo un ser cayó. Habiendo destruido deliberadamente su templo en la caída, Dios, el único ser, está reconstruyendo su templo a partir de los redimidos, pero que se convierta en algo mucho más grande de lo que era antes de su destrucción. Un ser que contiene todo en él, cayó en este mundo de muerte para individualizarse como tú, como yo. Ese mismo ser resucitará en todos nosotros, individualmente, y cuando lo haga, el nombre divino, Señor, será conferido al individuo en el que resucitó. En la maravillosa carta de Pablo a los Corintios, nos dice: desde ahora, no considero a nadie desde el punto de vista humano. Aunque antes consideraba a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. ¿Por qué? Porque Pablo fue conducido desde la tradición al autodescubrimiento. Mientras se empeñaba en destruir a los que creían en un Salvador distinto al que le habían enseñado a creer, Pablo descubrió que el Cristo del que hablaban era un modelo de salvación contenido en cada hijo nacido de mujer. Fue Pablo quien dijo: cuando Dios quiso revelarse en mí, no conferí con carne y sangre. El patrón se despliega de una sola manera, y Pablo trató de describir cómo se desplegó en él. No puedo encontrar el verdadero detalle por su descripción, pero Pablo nos dice que imitemos a Dios como hijos queridos. Ahora bien, para imitar a alguien o a algo, primero hay que verlo o escucharlo. ¿Cómo puedes imitar algo que no puedes ver ni oír? Es mi propósito decirte cómo imitar a Dios como un hijo querido, pues la imitación solo puede lograrse escuchando lo que ocurrió y creyéndolo. Ahora bien, se plantea la pregunta: ¿cómo pueden los hombres imitar a quien nunca han oído? ¿Y cómo pueden los hombres oír si no hay un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador si no es enviado?
La fe viene de lo que se oye, y lo que se oye viene por la predicación de Cristo. Sí, cuando les digo que he salido del Padre, aceptan mis palabras y creen que les digo la verdad, entonces pondrán su enseñanza plenamente en esta promesa y en su desarrollo en ustedes. Les digo, un ser cayó para convertirse en todos, y un ser va a resucitar en todos, ya que cada uno es llamado según su propósito. Yo fui llamado en 1959. Él puede llamarte esta noche, pero cada uno de nosotros será llamado individualmente por el mismo ser que está resucitando en todos. No puedo concebir nada comparable a esto, ya que a menos que nazcamos de lo alto, permaneceremos en el mundo de la muerte, girando la rueda de la recurrencia una y otra vez. Puedo asegurar, por lo que sé de mi visión interior, que todos escaparán. Dios no dejará una parte de sí mismo en el mundo de la muerte. Él es un solo ser que, conteniendo todo, cayó en el mundo de la muerte. Ese mismo ser, resucitando en cada uno, individualmente según su propósito, reconstruye su templo a partir de los redimidos. Si quieres imitar a Dios como un hijo amado, primero debes tener un modelo del cual puedas seguir. Esto es cierto en todos los ámbitos de la vida. Debe haber un molde en el que se vierte el metal fundido para formar una fundición. Jesucristo es el molde que debe ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. La perfección es un estado fundido en el que debe ser reducido. Tu cuerpo físico, cuando se quema, se reduce al polvo. Así que no puede ser este cuerpo el que se reduzca a un estado fundido. No es tu cuerpo físico, sino tu cuerpo espiritual. El cristianismo se basa en la afirmación de que ocurrió una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. No tiene nada que ver con ningún hombre individual en el exterior. La historia de Pablo, que precedió a los evangelios en 20 o 25 años, se ocupa de lo que ocurre al individuo entre la cuna y la tumba. Si el llamado Jesús fuera un carpintero, un albañil, un alcahuete o un malhechor, no le importaría a Pablo. A él solo le interesaba lo que ocurría en un individuo. Pablo sabía que había despertado del sueño de la vida, pero no podía compartir sus experiencias con los demás, salvo con palabras. Se nos dice que pasó sus últimos días, de la mañana a la noche, hablando del reino de Dios y tratando de persuadir a otros sobre Jesús. Y algunos creyeron mientras otros no lo hicieron. Esto es cierto en este mundo en el que vivimos. Cuando cuento lo que me sucedió, individualmente, mis experiencias son tan inusuales que la persona promedio no las aceptaría. Ellos, aún en el mundo del César, están preocupados por cómo ganar ese dólar extra que por el mundo eterno de la vida. Aunque este mundo de la muerte es temporal, continuará como si fuera eterno, hasta que el individuo escuche la palabra de Dios y responda con fe, poniendo su esperanza plenamente en la gracia que le llega con la revelación de Jesucristo en su interior. Ahí es donde el ser único, que nos contiene a todos, cayó. Fue un acto deliberado y necesario para expandirse más allá de lo que era antes de la caída. No hicimos nada malo para justificar nuestra caída. Más bien, deseamos entrar en este mundo de muerte. Aceptamos tomar sobre nosotros estas vestiduras muertas, ser esclavizados por ellas y vencerlas. Lo hicimos con la perfecta confianza de que aquel que nos contenía a todos, nos redimiría a todos.
En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, se nos dice que ha puesto límites al pueblo según el número de los hijos de Dios. Por lo tanto, cada niño es una prenda de vestir de un hijo de Dios, y Dios no dejará a uno de sus hijos en este mundo de muerte. Más bien, cada hijo se elevará, individualmente, a la realización de que es Dios Padre, ya que se necesita de todos nosotros para formar ese único ser que es Dios y Padre de todos. Cuando hablo de Jesucristo, no me refiero a un hombre, sino a un modelo. Como Pablo, ya no considero a Cristo desde el punto de vista humano. Antes lo consideraba como tal, pero ya no. Ahora lo veo como un modelo de salvación que comenzó a desarrollarse en mí en 1959, cuando desperté en mi cráneo. Hasta ese momento, yo, como tú, no tenía ni idea de que estaba enterrado allí. Pero, como me ocurrió a mí, ahora voy a profetizar para ti. Un viento de tormenta te poseerá, y despertarás en tu interior para descubrir que estás sepultado en tu cráneo, del que saldrás. Ese será tu nacimiento de lo alto, del que habla Juan, diciendo: si no naces de arriba, no puedes entrar en el reino de Dios. Este reino es la nueva era de la que se habla, en contraposición a esta era. Esta es la era de la muerte, donde todo comienza y termina, mientras que aquella era es la vida eterna. Habiendo superado el mundo de la muerte, Jesucristo, quien es el patrón, se despliega mientras ustedes se elevan, victoriosos, al mundo de la vida eterna, porque ustedes son los dioses que bajaron, se individualizaron para elevarse como el Señor, ya que no hay otro ser. El mundo puede condenarte si eres un ladrón de profesión, pero Pablo no. Poco importa lo que te ocurra individualmente entre la cuna y la tumba, pero importa mucho si, cuando escuchas mi historia de salvación, la crees. Porque entonces romperás la cáscara y te elevarás por encima de todas estas tonterías mundanas. La historia de la salvación nos fue contada como a ellos, pero no les benefició porque, creyendo que este mundo de la muerte era real, estaban más interesados en lograr un mayor intelecto y más riqueza aquí. Por lo tanto, la historia no fue recibida con fe. Leí una historia sobre Lord Russell, que, aunque le encantaba que le llamaran Lord, decía: considero la religión como una enfermedad, nacida del miedo, una fuente de miseria incalculable para la raza humana. Pues bien, yo les digo que no es una enfermedad, aunque sé que hay innumerables formas de interpretación del gran misterio. Al igual que a Pablo, me enseñaron que Cristo era un hombre que vino al mundo y afirmó que era el Mesías para salvar al mundo. Pero te digo que el cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de acontecimientos sobrenaturales en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Cuando me di cuenta de que estos acontecimientos revelaban el modelo de hombre que era Cristo, supe que no había otro. Se necesitaban los muchos golpes del mundo para reducirnos a ese ser líquido y cósmico que despierta en la tumba. Esa tumba no está en un cementerio, sino en la calavera de la que despertará un viento de tormenta. En el Talmud de Jerusalén existe la tradición de que el Mesías nació en Belén la noche de la destrucción de Jerusalén, y que se lo llevó un viento de tormenta. Les digo que esto es cierto. Cuando el viento de la tormenta me poseyó,
reverberé de pies a cabeza. Sentí como si mi cuerpo se hiciera añicos al despertar, esperando ver la misma habitación en la que me había retirado. Me desperté para encontrarme en una tumba que intuitivamente supe que era mi cráneo. Estaba sellada, y cuando aparté una piedra, descubrí que podía forzar mi cabeza en la abertura que se encontraba allí. Así lo hice, y salí de aquella calavera como un niño sale del vientre de una mujer. Pero este era el vientre de arriba y no el vientre de abajo, pues hay que nacer de arriba para heredar el reino de Dios. Entonces me rodeó toda la serie de imágenes que nos cuentan las Escrituras, siendo testigo del acontecimiento. Está escrito que el ángel del Señor dijo a los que iban a ser testigos: vayan y lo encontrarán, porque Dios ha nacido hoy en Belén. Busque esta señal, que es un niño envuelto en pañales, tendido en el suelo. Los testigos fueron entonces apresuradamente y encontraron la señal, pero no pudieron ver al que tenía la experiencia porque era espíritu. Y como Dios es espíritu, era Dios el que había nacido. Aunque no podía ser visto por los ojos de los mortales, mis testigos no podían verme, pero yo podía verlos, y cada uno de los pensamientos era objetivo para mí. Entonces el signo de mi nacimiento fue arrastrado por un viento de tormenta. Ahora, sabiendo que soy Dios, que es Padre, debo tener un hijo que dé testimonio de mi paternidad. 5 meses después, el Hijo de Dios, David, se presentó ante mí y me llamó Padre, y yo cumplí su promesa. Entonces volví a la limitación de mi cruz para compartir mis experiencias con ustedes, hermanos míos, para animarlos a creer. Vi a mi único Hijo, que es el único Hijo de Dios. Ese Hijo es la personificación de todas las generaciones de hombres y sus experiencias, demostrando que la carrera está terminada y la corona de la justicia es mía. He interpretado todos los papeles, bonitos y no, de este mundo. Tuve que hacerlo para poder ver a mi Hijo, cuya belleza no tenía medida, y cuyo nombre es David. Ahora, el tercer acto poderoso revela su verdadera identidad como la del oro fundido. En el libro de Zacarías leemos: se paró sobre el monte de los olivos cuando éste dividió de este a oeste, mientras una mitad se movía hacia el norte y la otra hacia el sur. Descubrirán, como yo, que el monte de los olivos del que se habla aquí es su cuerpo, pues el Antiguo Testamento es una advertencia, una previsión de forma, no del todo concluyente e inmediatamente evidente. Es una sombra, pero no la sustancia. Zacarías se refiere a una montaña, pero cuando te ocurra a ti, te darás cuenta de que la montaña eres tú mismo. Es tu cuerpo que se divide de arriba a abajo, de este a oeste, ya que un lado se mueve hacia el norte, mientras el otro se mueve hacia el sur, revelando oro líquido y fundido en su base. Al mirar este oro líquido y vivo, supe que era yo mismo, y me fundí con él y subí a mi cráneo, al reino de los cielos, porque el reino está dentro. En ese momento, abandoné el mundo de la generación y volví al mundo de la regeneración, mientras los cielos se reverberaban como un trueno. Habiendo regresado al estado de fundición, me eché en el molde que fue preparado para mí antes de que el mundo fuera, para convertirme en la imagen viva que irradia y refleja la gloria de Dios. Ahora soy la imagen expresa de Dios mismo. El deseo primigenio de Dios fue: hagamos al hombre a nuestra imagen.
Les digo que Él lo ha hecho. Como uno de los dioses, he completado el viaje, pero como todos somos hermanos, me veo obligado a permanecer en el mundo para decírtelo con la esperanza de que tú, que aún estás dormido, me creas. Digo que el Cristo de las Escrituras es un modelo de salvación y no un hombre separado de ti. Los 4 actos poderosos que forman esa redención comienzan con tu despertar interior y terminan con el descenso de la paloma. 2 años y 9 meses después de mi ascenso al reino de los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma corporal como una paloma y me asfixió de amor. En ese momento, supe que había cumplido todo el papel y que ahora era una piedra gloriosa y viva en el cuerpo vivo de Cristo resucitado. Cristo es el único ser que cayó conteniendo todo en sí mismo. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Como no podía caer sin todos nosotros, aceptamos caer con Él. Ese fue un acuerdo de expansión, pues la verdad es una iluminación en constante expansión. Dios, habiendo alcanzado el límite de la contracción y la opacidad, murió para elevarse a la expansión y translucidez ilimitadas. La opacidad, que es la duda, se personifica como una cosa y se llama diablo. Y este ser llamado hombre es el límite de la contracción. Puede ser difícil de creer, pero como dijo Pablo después de su revelación, la sabiduría de este mundo es insensata a los ojos de Dios, y la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre cree que es cada vez más sabio, pero solo son tonterías más sabias. Pese a todo ello, Dios permite que las tonterías continúen mientras los hombres se dan medallas, sabiendo que después de la revelación, el hombre sabrá que la Biblia no habla de un Mesías que vendrá de fuera, sino de dentro. Un hombre cayó, diciendo: Yo digo, son dioses hijos del Altísimo, todos ustedes. Sin embargo, caerán como hombres y morirán como un solo hombre, oh príncipes. ¿Te imaginas eso? Cayendo como un solo hombre somos príncipes. Y si eso es cierto, entonces nuestro Padre es un rey. Les digo que nuestro Padre es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, pues es el Señor Dios, Jehová, que nos eleva a sí mismo para que cada uno de nosotros llegue a ser plenamente consciente de ser el Padre. Independientemente de tu sexo actual, eres un hijo de Sod, destinado a despertar como el Padre. Esta maravillosa historia de las criaturas es completamente malentendida. Los predicadores de hoy en día no son enviados, porque todavía no han sido despertados. Por lo tanto, te darán todo tipo de historias sobre la interpretación de las Escrituras. Antes de 1959, yo no era enviado, pero en 1959 fui llamado, incorporado al cuerpo de Dios y enviado. Esta incorporación es como una impresión hecha por un sello en cera o arcilla, pues salí llevando la imagen de Dios. El ojo mortal no puede ver esa imagen, y cuando muera aquí, mi cuerpo físico se desintegrará como lo hacen todos los cuerpos. Mis amigos dirán que estoy muerto, pues para ellos soy un ser mortal con debilidades y limitaciones de la carne. Los que me ven como Neville están engañados, ya que no pueden escuchar lo que estoy diciendo, porque están viendo un cuerpo que se desintegra ante sus ojos. Están juzgando por las apariencias y no pueden entender que Dios no ve como mira el hombre.
El hombre ve a la persona exterior, mientras que Dios ve al hombre interior. Y yo, el hombre interior, he sido impreso en Dios como un gran sello en la cera. Llevo este pequeño cuerpo que sigue decayendo. Sin embargo, sin ser visto por el ojo mortal, estoy irradiando y reflejando la gloria de Dios. Soy la imagen expresa de la persona que es Dios, pero solo me verán aquellos cuyos ojos estén abiertos. Les prometo a los que me escuchan esta noche que no pasará mucho tiempo antes de que dejen este mundo. No tengan miedo. Serán devueltos a la vida, en un mundo como este, para continuar su viaje. Si crees en lo que has oído de mí, aunque no estaré allí, donde quiera que vayas, hablarán del trabajo que hice aquí. Individualmente, he dejado el mundo de la muerte. Solo espero el momento en que me quiten esta pequeña prenda por última vez. Ya no seré devuelto a un mundo de mortalidad como este, porque he terminado la carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Ahora está guardada para mí la corona de justicia, donde voy a esperar a todos mis hermanos para entrar en esa unión y ser el único ser que bajó llevándolo todo. Recuerda mis palabras. No te estoy engañando. No hay que esperar mucho antes de que te quites esta prenda y te encuentres restaurado a la vida. Allí te encontrarás con muchos de tus amigos que te precedieron. Será un mundo como este, donde harás todas las cosas que hacemos aquí. Y recordarás quién te enseñó. No me verás allí, pero eventualmente me verás. Ahora voy donde tú no puedes ir, pero tú sí, porque todos despertarán como Dios Padre. No intento convencerte de que cambies tu actitud hacia el orador. Solo digo lo que sé por experiencia. Al igual que Pablo, no recibí este conocimiento de un hombre, sino a través de la revelación de la verdadera naturaleza de la salvación. Es algo totalmente diferente. La salvación no es un hombre, sino un modelo de hombre enterrado en todos, que despertará en todos una experiencia en primera persona, singular y en tiempo presente. Cuando la experiencia sea tuya, tú también sabrás quién eres. Me enseñaron a creer que Dios era otro, pero cuando el patrón despertó en mí, supe que yo era Él. Ahora permanezco en el mundo solo para compartir esta sabiduría con mis hermanos. El desconocido autor del libro de los Hebreos dijo: Hermanos santos, miren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Todos somos partícipes de este gran don, así que miremos ahora a Jesús, el apóstol llamado y enviado. Es Jesús quien es llamado, es quien realmente es. Como apóstol, eres llamado y enviado a contar la historia de la salvación desde la experiencia. Contarás la buena nueva, sabiendo que no todos los que la escuchan responderán. De hecho, muchos, al estar más interesados en los honores de los hombres, la descartarán. Los que tienen $50 millones solo están interesados en aumentar su riqueza a 100 millones. Y aunque tengan 80 años, cuando oigan tu historia, no les interesará, pues seguirán queriendo más de lo que deben dejar atrás cuando partan de este mundo, ya que no podrán llevárselo consigo, como bien sabes. Harán un mundo como este, solo que desprovisto de lo que habían construido aquí, y se pondrán en el papel más adecuado para la obra que aún debe hacer en ellos el Hijo de Dios que lleva esa vestimenta. Él puede sacarlo del papel de millonario y colocarlo en el papel de limpiabotas o de alguien que limpia letrinas, si eso es necesario para la obra que aún debe hacerse en él.
El mundo al que van es tan real como este. Sé que es cierto por experiencia. Me he sentado en una silla y he sentido que algo sucede dentro de mí, y veo un mundo que es sólidamente real. Cuando mi conciencia sigue la visión, entro en ese mundo y se cierra sobre mí mientras este mundo se cierra. Mientras estoy en este mundo, mi cuerpo es real. Es visto y escuchado por los demás. Si en ese mundo tengo un cuerpo como este, pero los que están aquí ven mi cuerpo dormido en una silla, ¿cómo conseguí ese cuerpo? Era tan real para mí y para los que me veían y oían allí como este cuerpo que ahora ven aquí. Podrías destruir este cuerpo, pero no habrías destruido aquel cuerpo en aquel mundo. William Blake dijo una vez: el roble se corta con el hacha y el cordero se mata con el cuchillo, pero formas eternas permanecen para siempre y se reproducen por la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando entré en ese mundo, supe que era un hombre llamado Neville. Era tan consciente de ser Neville que me vestía con el cuerpo que era Neville. Sin embargo, sabía que había un cuerpo que era él, profundamente dormido en una silla. ¿Cómo ocurrió? Por la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando mueres aquí, te vuelves a moldear en la semejanza que conoces. Solo que lo reduces en edad a un tiempo que te agrada. Un hombre de 80 años, sabiendo lo que sabe ahora, llevará un cuerpo de 20 años, producido por la semilla del pensamiento contemplativo. ¿Quién lo hace? El Dios que hay en él. No pasará por el vientre de una mujer, sino que creará un nuevo cuerpo por la semilla del pensamiento contemplativo. Sigue en ese mundo, igual que aquí, para morir allí y volver a empezar hasta que escuche la historia de la salvación y crea. Ahora, entremos en el silencio. Caminar por la fe. Blake se preguntaba, ¿por qué la Biblia es más entretenida e instructiva que cualquier otro libro? No es porque se dirige a la imaginación, que es la sensación espiritual, y solo inmediatamente al entendimiento o a la razón. El único libro, llamado la Biblia, está compuesto por 66 libros. Acepta este reto. Lee cada libro como si la profundidad de tu alma estuviera hablando a tu mente superficial. Como si la imaginación infalible estuviera hablando a la imaginación humana, no a tu entendimiento inmediato o a tu mente razonadora. Examinemos este pensamiento. En su segunda carta a los Corintios, Pablo dice: caminamos por la fe y no por la vista. Cuando caminamos por la vista, conocemos nuestro camino por los objetos que el ojo observa. Pero Pablo nos dice que ordenemos nuestra vida por objetos que solo se ven en la imaginación. En otras palabras, cuando sabes a dónde quieres ir y lo que quieres ser, se te dice que no retroorganices tu estructura física. Se te dice que no reorganices tu estructura física, sino que camines por fe, viendo solo la estructura reorganizada de tu mente. Si te mantienes fiel a ese estado de conciencia, lo que se ve solo en tu imaginación se objetivará en tu mundo. Pablo añade ahora otra observación, diciendo: esto es lo que hago. Olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que está por delante. La meta de Pablo era el alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Pero tú no necesitas tener tal meta. Tu deseo podría ser un negocio exitoso. Ahora bien, todo comienza en la imaginación, pues el hombre es toda imaginación y Dios es hombre. Dios y el hombre
difieren solo en el grado de intensidad de la imaginación. Ahora bien, en clave baja, el hombre camina por la vista o por la fe en su imaginación humana. Caminar por la vista es más fácil, porque los edificios rara vez se mueven. Pero cuando camina por la fe, los objetos en el ojo de su mente deben permanecer tan estables como los del ojo físico. Mi hermano Víctor quería ser un hombre de negocios de éxito, y sabía ser fiel a lo que imaginaba. En 1924, cuando nuestra familia no tenía ni un céntimo, Víctor cambió el nombre de un edificio, solo en su mente, para dar a entender que éramos los propietarios. Esto lo hizo durante 2 años, cuando, sin más dinero que cuando empezó a imaginar, un conocido casual nos compró el edificio sin garantía por $50,000. Hace 8 años, vendimos el edificio a un banco por $850,000. Y en Barbados no hay impuesto sobre las plusvalías. Caminando por la fe, cada día que Víctor pasaba por ese edificio, veía J.C. Gorard e Hijos en la marquesina en lugar del nombre existente de E.N. Roche y Company. La vista le dijo que el edificio pertenecía a otro, pero la fe dijo que el edificio era suyo. Simplemente cambiando la estructura de su mente cada día durante 2 años, la fortuna de nuestra familia cambió. Ahora bien, se nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas que no aparecen. Hebreos 11. Solo mi hermano Víctor vio su acto mental. Los demás vieron el letrero J.N. Roche y Company por la vista, pero Víctor vio las palabras J.C. Gorard y Sons por la fe. Alguien le preguntó una vez a Blake qué veía cuando miraba el sol, y él respondió, veo una hueste de ángeles cantando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Todos podemos ver el mismo sol, pero lo vemos de forma diferente, igual que al mismo hombre. Uno puede verlo necesitado, mientras que otro lo ve con un empleo remunerado, ambos usando el mismo poder. Tienes el poder de vivir por fe o por vista. Si vives por la vista, aceptando todo lo que sucede, sigues siendo un autómata, incapaz de cambiar las condiciones y los acontecimientos de tu mundo. Solo cuando empieces a vivir por la fe, tu vida cambiará. Pablo nos dice que, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer, lo deja atrás y se estira hacia lo que está por delante. El ideal de Pablo era ser llamado a lo más alto de Dios. Espero que este sea también tu ideal, pero quizá no lo sea. Tal vez otras cosas te presionan, como la necesidad de dinero. Si es así, haz que ese sea tu objetivo, pero utiliza la misma técnica. Deja el pasado, no mires atrás y te vuelvas como la mujer de Lot, que se convirtió en una columna de sal, que es un conservante. Siempre se pone en salmuera lo que se quiere conservar. Si vuelves atrás y te fijas en el estado que quieres dejar atrás, lo habrás puesto en salmuera y te convertirás en él una vez más. Pero si le das la espalda al pasado, independientemente de lo que hayas hecho o no, y te extiendes hacia adelante, hacia lo que quieres ser o hacer, y te mantienes fiel a tu deseo, nada podrá impedir que lo consigas. Te convertirás en el hombre que supones que eres, si persistes en la suposición de que ya estás ahí. Al igual que Blake, la Biblia me ha parecido muy entretenida, desafiante e instructiva. Sin embargo,
no es un libro fácil de leer. Si lo fuera, no valdría la pena que me ocupara de él, ya que, como descubrieron los antiguos, lo que no es demasiado explícito es lo más adecuado para la instrucción, ya que despierta las facultades para actuar. Tomemos esta sencilla afirmación en Hebreos. De muchas y diversas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, que refleja la gloria de Dios y lleva el sello de su naturaleza. Los profetas, instrumentos a través de los cuales Dios habló, registraron sus visiones de lo que Dios pretendía, diciendo: Los cielos anuncian la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Salmos 18 y 19. Pero en los últimos días, Dios nos habla por medio de su Hijo, David. Se trata de una revelación fantástica, pues al final, Dios se va a revelar a sí mismo. Podría decirte hasta el fin de los tiempos que tú eres Él, pero solo David puede hacer que lo creas. Te diré, porque mucha gente, como el obispo Piqué, cuestiona la autoridad de las Escrituras, pero nunca será cuestionada después de haberla experimentado. En el libro del Apocalipsis, Jesucristo es llamado la palabra de Dios, y en el libro de Juan, declara que su palabra es la verdad. Permítanme decirles, solo cuando se experimenta una verdad, se puede conocer. Yo sé que lo que he experimentado es verdad. Han escuchado mis palabras y me creen, pero no conocerán su verdad en la medida en que yo la conozco hasta que no la experimenten. Te he contado cómo mi hermano caminó por fe y no por vista, y creó un fabuloso negocio en las islas. La vista le dijo que no tenía ni un centavo a su nombre. Pero en la fe comenzó a alterar su vida por aquello que solo su imaginación podía ver. Tu vista registra lo que está ante ti en este momento. Si no te gusta, tienes un yo dentro que es Cristo en ti. Él es el poder de la imaginación que, a través de la fe, puede cambiar tu vida. Como poder operante de tu imaginación, puedes saber a dónde vas y qué haces observando tus pensamientos. Si ciertos acontecimientos de tu pasado no son agradables y los recuerdas, estás ordenando su experiencia. Pero si les das la espalda al pasado, olvidando lo que queda atrás, y te extiendes hacia lo que está por delante, ordenarás tus conversaciones correctamente y te convertirás en lo que contemplas. Esta verdad nunca será refutada, pero tú eres su fuerza operante, y debes vivir de acuerdo con ella. No necesitas nada en el exterior, sino que puedes empezar justo donde estás, pero debes caminar en la dirección que establezcas en tu imaginación. Hazte esta sencilla pregunta. ¿Cómo sería si fuera cierto que ahora soy la persona que quiero ser? Luego busca tu sentimiento, tu sensación espiritual. ¿Qué es eso? Te lo mostraré de una manera muy sencilla. Siente un trozo de vidrio. Ahora siente una pelota de béisbol. ¿Sientes la pelota de béisbol como un cristal? ¿Puedes sentir una pelota de tenis? ¿Se siente como una pelota de béisbol o como un pedazo de vidrio? ¿Puedes sentir un trozo de tela, una violeta, un piano? ¿Se sienten todos iguales? Por supuesto que no. Eso es la sensación espiritual, una forma vívida de ver, oír, oler, saborear y sentir la realidad. Hace unos años, di una conferencia similar en Nueva York, y una señora del público decidió ponerme a prueba. Sentada en su silla, abrazó un gran ramo de rosas, las olió,
Sintió sus pétalos aterciopelados y vio su belleza en los ojos de su mente. Entonces, rompiendo el silencio, abandonó mi reunión y regresó a su habitación del hotel en Waldorf Astoria. Al día siguiente, la reina madre, la reina Isabel, recibió una fiesta en el Waldorf Astoria, a la que asistieron 2000 personas. Después de la recepción, el maitre, que no quería deshacerse de las flores que había allí, ordenó a sus hombres que subieran 3 docenas de rosas a la habitación de esta dama. Y cuando llegó a casa esa noche, lo único que podía oler eran esas preciosas rosas. Había abrazado y se había perdido en el sentimiento de la posesión de hermosas rosas. Caminó por fe y no por vista, y al día siguiente, su habitación estaba llena de aroma celestial de las rosas. Ahora, tal vez por su recuerdo, te encuentras con que sigues mirando hacia atrás, hacia lo que fuiste y eres, y no hacia adelante, hacia lo que quieres ser. Si ordenas bien tus conversaciones, ahora mismo, su verdad sucederá de la manera más sencilla. Una costurera y diseñadora de vestidos que conozco quería más dinero. Utilizando su imaginación, sostuvo un sobre en la mano y escuchó cómo se rompía el papel al abrirlo. Sacudiendo el contenido, contaba el dinero hasta el último céntimo. Así lo hizo durante 7 años. El 8º día, una señora la llamó para ofrecerle un trabajo que le pagaba, al céntimo, lo que había imaginado. La señora podría haber contado mucho más y lo habría recibido, pero estaba satisfecha con la cantidad que había imaginado. Ahora bien, si hay pruebas de una cosa, ¿importa qué piense el mundo? ¿Podría quitarle la experiencia a esta señora? No. La verdad, experimentada por ella, es paralela a las Escrituras, pues todo es posible para el que cree. ¿Cómo hizo esta señora para creer lo que estaba imaginando? Lo hizo poniendo todos sus sentidos al servicio de este acontecimiento. Usando su sentido del oído, oyó el papel romperse. Agitando el contenido del sobre, oyó que el dinero caía sobre la mesa. Palpó el sobre y vio los billetes que había dentro. ¿Sabes que el dinero tiene un olor diferente a todo lo demás? Así que puedes oler el dinero. Determinó lo que quería si tuviera el dinero y lo hizo. Otra señora fue a los grandes almacenes Stearns de Nueva York, diciéndose a sí misma: Neville dice que puedo tener todo lo que quiera si imagino y creo en mi acto imaginario. Al no tener dinero, esta señora se dirigió al departamento de sombreros. Se quitó el sombrero y se probó uno nuevo. Paseando por la zona, se admiró frente a todos los espejos. Pero cuando volvió, su sombrero había desaparecido. Cuando se lo describió a la vendedora, se enteró de que su sombrero había sido vendido. Llamaron al jefe de sección, que le dijo que se llevara el sombrero que quisiera, cortesía de Stearns. A ella le gustaba el que llevaba, así que salió de la tienda con su nuevo sombrero en la cabeza, y no había pagado ni un céntimo por él. He aquí otra historia de naturaleza similar. La profesión de esta señora era la de dama de compañía. Ella asistió a todas mis reuniones, y un día me dijo: ¿Sabes, Neville? La cosa más extraña sucedió. Me dijiste que podía tener cualquier cosa que quisiera si simplemente lo imaginaba. Un día vi un hermoso sombrero en el escaparate de unos grandes almacenes de Broadway. Costaba $18, pero me encantó. Así que me imaginé llevando el sombrero. Mientras caminaba por la calle, no dejaba de mirar mi reflejo en los escaparates.
viendo ese sombrero en mi cabeza. Al llegar a casa, me imaginé colocando el nuevo sombrero en el armario en lugar del viejo. Todos los días durante la siguiente semana o 10 días, cuando me ponía el sombrero viejo, imaginaba que era el nuevo. Entonces, un día me llamó una amiga y me pidió que fuera a verla. Mientras estaba allí, sacó una caja de sombreros y dijo: «Debía de estar loca cuando compré este sombrero. No me lo pondría ni en una pelea de perros. Pero curiosamente, creo que te quedaría muy bien». Abrió la caja y sacó no un sombrero, sino el sombrero, el mismo que yo había visto en el escaparate y que había llevado en mi imaginación. Entonces ella preguntó: «Neville, ¿por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero yo misma, en lugar de dármelo de esa manera?» Conociendo su profesión, le dije: «Anne, ¿debes algún alquiler?» Y ella respondió: «Sí, 2 semanas». «¿Cuánto pagas? ¿Unos $17.50 a la semana?» «Sí». «Entonces debes $35. ¿De qué precio son los sombreros que sueles comprar? ¿De $3 o $4? ¿Has comprado alguna vez un sombrero de $17? Nunca. Entonces, dígame con sinceridad, si al mirar el sombrero hubieras visto un billete de $100 en el suelo, ¿habrías traído el sombrero?» Ella dijo: «No». Entonces le dije: «Por mucho dinero que Dios te hubiera dado, seguirías sin comprar el sombrero. Así que otro tuvo que comprártelo y lo hizo». He comprado ropa, la he llevado a casa y me he preguntado qué me ha llevado a comprarla. Lo hice porque alguien estaba pisando el lagar en otro lugar. Alguien imaginó un traje, así que fui a mi sastre, elegí tela y pagué el traje. Pero cuando lo llevé a casa, mi mujer no me dejó meterlo en casa. Entonces un amigo que quería algo igual se puso en contacto conmigo y consiguió el traje. Se puso a pisar el lagar mientras yo pagaba el traje. Créeme, la imaginación es una sensación espiritual. Es una vista vívida, un sonido vívido. Cuando Beethoven se quedó sordo, todo el sonido para el oído externo llegó a su fin. Entonces Beethoven comenzó a escuchar con el oído interno y escribió toda la hermosa música que tanto disfrutamos. Ahora, puedes pensar en alguien a quien amas y oírle hablar. Si no puedes oírle, utiliza uno de tus otros sentidos espirituales. Un tacto, un sonido, una vista o un olor servirán. Sé que en la ciudad de Nueva York, hace años, mientras caminaba por Harlem, sentí un olor a cocina que me llevó instantáneamente a Barbados. Aunque estaba físicamente en Harlem, mi sentido del olfato me decía que estaba a 2000 millas de distancia en Barbados. Puedes recordar un sonido, un toque, una vista, y ponerte en cualquier lugar. Como Pablo, aprende a caminar por fe y no por vista. Olvídate de lo que queda atrás y avanza hacia lo que está por delante. En el 3er capítulo de Filipenses, Pablo nombra su deseo como la llamada de Dios en Cristo Jesús, pero no tiene por qué ser el tuyo. Te motivo a que lo intentes, porque tu vida es para siempre. Nada muere. La pequeña rosa que florece una vez, florece para siempre, pues nada pasa. Si un ser querido deja de estar en esta pequeña esfera, no muere, sino que se le devuelve al instante la vida para que siga su maravilloso camino en esta época hasta ese momento en que Dios le habla a través de su Hijo, que le llama Padre. Solo entonces sabrá que es el autor de su mundo. Entonces su viaje habrá terminado, y cuando se quite su vestidito
será por última vez. Pablo nos dice en Filipenses: deseo partir y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. Pero es más necesario que permanezca en la carne por causa de ustedes. Pablo anhelaba partir y ser uno con Dios el Padre, pero sabía que era necesario que permaneciera en la carne y continuara su instrucción al igual que yo. Toma mis palabras al pie de la letra y logra todos tus deseos. Aprende a caminar por la fe y no por la vista, y como Pablo, da la espalda a todo lo que has conseguido y avanza por la fe hacia la meta que te has propuesto, sabiendo lo que verías si tu meta fuera alcanzada. ¿Cómo te sentirías si estuvieras allí? ¿Qué harías ahora si fuera verdad? Camina en ese estado y lo lograrás. Ahora, entremos en el silencio.